Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 11. Lleva como título: Se llenaron de felicidad y de Espíritu Santo. Pablo se enfrenta a personas que se oponen a la predicación. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 52. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 5 al 10 y el recuadro de la página 89. Comencemos con el estudio. Esta semana continuamos dentro del primer subtema, titulado Sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión. Este subtema está basado en Hechos capítulo 13 versículos del 1 al 12. Escuchamos estos versículos y dicen así. Ahora bien, en Antioquía había profetas y maestros en la congregación local. Bernabé, Simeón, al que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que fue educado con Herodes, el gobernante de distrito, y Saulo. Mientras estaban sirviendo a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión para la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y se despidieron de ellos. Así que estos hombres, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y allí se embarcaron para Chipre. Cuando llegaron a Salamina, se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y Juan iba con ellos de ayudante. Después de atravesar toda la isla hasta Pafos, se encontraron con cierto judío llamado Bar Jesús, que era un hechicero y un falso profeta. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Este llamó a Bernabé y a Saulo porque estaba muy interesado en oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, porque así se traduce su nombre, empezó a oponerse a ellos y trataba de apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, se llenó de Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: Tú que estás lleno de toda clase de fraude y toda clase de maldad, tú que eres hijo del diablo y enemigo de todo lo justo, ¿cuándo dejarás de torcer los caminos rectos de Jehová? Mira, la mano de Jehová está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, una espesa neblina y oscuridad cayeron sobre sus ojos, y comenzó a buscar a su alrededor a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul se hizo creyente, pues quedó muy impresionado con las enseñanzas de Jehová. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta del párrafo 5, dice así. ¿Cómo predicaron Bernabé y Saulo en Chipre? Vamos con la respuesta. Bernabé y Saulo emprendieron un importante viaje desde Antioquía hasta Seleucia, una distancia considerable que implica una gran preparación. Desde allí navegaron hacia la isla de Chipre, situada a unos 200 kilómetros, 120 millas, demostrando su compromiso de llevar las buenas nuevas más allá de las fronteras inmediatas de Judea y Samaria. Al llegar a Salamina, su primera acción fue predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Este enfoque en las sinagogas demuestra su estrategia de dirigirse primero a los judíos, quienes ya estaban familiarizados con las escrituras hebreas y esperaban la llegada del Mesías. Esta práctica estaba en consonancia con el patrón de ministerio de Jesús y sus apóstoles, quienes a menudo comenzaban sus enseñanzas en las sinagogas locales. Muchas gracias. Para esta pregunta tenemos una segunda respuesta. La travesía de Bernabé y Saulo por la isla de Chipre abarcó unos 160 kilómetros, 100 millas, de punta a punta. Esto demuestra su dedicación a difundir el mensaje del reino de Dios en todas las áreas posibles, probablemente centrando sus esfuerzos en las ciudades principales. Este recorrido no solo les permitió alcanzar a las comunidades judías, sino también a los gentiles interesados en el mensaje cristiano.
Este viaje es un ejemplo de perseverancia en la obra de predicación, subrayando la importancia de llevar el mensaje del reino a diversas regiones y culturas, incluso cuando esto implicaba enfrentar viajes largos y desafiantes. Muchas gracias. Ahora haremos un resumen del recuadro titulado Las sinagogas de los judíos. Las sinagogas, cuyo nombre literalmente significa reunión o asamblea, surgieron como lugares donde los judíos se congregaban para adorar a Jehová. Aparecieron durante, o poco después del destierro babilónico de 70 años. Para el siglo I, las sinagogas estaban presentes en todas las ciudades de Palestina. Después del destierro, muchos judíos no regresaron a Palestina sino que se establecieron en el extranjero por razones comerciales. Para el siglo V antes de nuestra era, ya había comunidades hebreas en las 127 provincias del Imperio Persa. Estas comunidades, conocidas como la diáspora, fundaron sinagogas en diversos lugares. En las sinagogas, cada sábado se leía y explicaba la ley, desde una plataforma rodeada de asientos por 3 lados. Todos los varones fieles podían participar en la lectura, las explicaciones y los discursos. De esta forma, entendemos por qué Bernabé y Saulo comenzaron su predicación en las sinagogas de Salamina en Chipre. Las sinagogas eran lugares estratégicos para su misión, ya que reunían a judíos y prosélitos interesados en las Escrituras. Además, la estructura de las sinagogas permitía la participación activa de diversos oradores, lo que facilitaba que Bernabé y Saulo pudieran presentar el mensaje del reino de Dios a una audiencia familiarizada con las profecías mesiánicas. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 6 y 7. Esta pregunta tiene 2 partes, A y B. La parte A dice así: ¿Quién era Sergio Paulo? ¿Por qué se puso su consejero en contra de las buenas noticias? Vamos con la respuesta. Sergio Paulo era el procónsul de Chipre, una autoridad romana de alto rango y un hombre inteligente. En aquella época, era común que personas de alto nivel social consultaran a brujos y astrólogos antes de tomar decisiones importantes. Sergio Paulo tenía como consejero a un judío llamado Bar Jesús, también conocido por su título profesional, Elimas, que significa hechicero. Bar Jesús era un falso profeta, y un hechicero que utilizaba sus habilidades para mantener su influencia sobre el procónsul. Bar Jesús se puso en contra de las buenas noticias del reino de Dios, porque la aceptación del mensaje por parte de Sergio Paulo amenazaba su posición y poder, por lo que, motivado por su propio interés y maldad, intentó desviar a Sergio Paulo del camino recto de Jehová. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 6 y 7, dice así: ¿Qué hizo Saulo para evitar que Bar Jesús apagara el interés de Sergio Paulo? Vamos con la respuesta. Saulo, lleno del Espíritu Santo, se enfrentó a Bar Jesús para evitar que su oposición apagara el interés de Sergio Paulo en el mensaje del reino de Dios. Pablo miró fijamente a Bar Jesús y le dijo públicamente que la mano de Jehová estaba sobre él y que se quedaría ciego y no vería la luz del sol por un tiempo. Al instante, una espesa neblina y oscuridad cayeron sobre los ojos de Bar Jesús y comenzó a buscar a alguien que lo guiara de la mano. Este milagro tuvo un efecto profundo en Sergio Paulo. Al ver lo sucedido y ser testigo del poder de Jehová, el procónsul se hizo creyente, quedando muy impresionado con las enseñanzas de Jehová. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo podemos imitar el valor de Pablo? Vamos con la respuesta. Para imitar el valor de Pablo, debemos tomar ejemplo de su valentía y firmeza al enfrentar la oposición. De hecho, tenemos varias formas para poder hacerlo. 1. No dejarnos intimidar por la oposición. Al igual que Pablo no se dejó intimidar por Bar Jesús, nosotros no debemos permitir que aquellos que intentan apagar el interés en el mensaje del reino nos disuadan. 2. Hablar con sabiduría y amabilidad. Aunque es importante ser firmes, nuestras palabras deben ser agradables, sazonadas con sal. Esto significa que debemos hablar con sabiduría y amabilidad. 3. No ser excesivamente prudentes. No debemos pecar de prudentes cuando alguien pone en riesgo el bienestar espiritual de otra persona.
Debemos ser valientes al enfrentar y corregir las falsas enseñanzas. 4. Denunciar la religión falsa. Así como Pablo denunció a Bar Jesús, debemos estar dispuestos a señalar y corregir las enseñanzas y prácticas que distorsionan la verdad de Dios. 5. Confiar en el apoyo del Espíritu Santo. Aunque no tenemos el poder para hacer milagros como Pablo, podemos confiar en que Jehová utilizará su Espíritu Santo para guiar y apoyar nuestra obra. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Una palabra de ánimo. Este subtema está basado en Hechos, capítulo 13, versículos del 13 al 43. Escuchamos estos versículos y dicen así. Saliendo desde Pafos, Pablo y sus compañeros navegaron hasta Perga de Panfilia. Pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Sin embargo, ellos siguieron el viaje desde Perga y llegaron a Antioquía de Pisidia. Allí entraron en la sinagoga en sábado y se sentaron. Después de la lectura pública de la ley y los profetas, los presidentes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen alguna palabra de ánimo para el pueblo, díganla. Entonces Pablo se levantó, hizo señas con la mano y dijo: Hombres de Israel y todos los demás que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados. Él engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en la tierra de Egipto y los sacó de allí con brazo fuerte. Y durante cerca de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio sus tierras como herencia. Todo esto sucedió durante unos 450 años. Después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero entonces exigieron un rey, y Dios les dio durante 40 años a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín. Después lo quitó y les dio a David como rey, de quien dio testimonio y dijo: He encontrado en David, hijo de Jesé, a un hombre que complace a mi corazón. Él hará todas las cosas que yo deseo. De la descendencia de este hombre, Dios ha traído a Israel un Salvador, Jesús, tal como había prometido. Antes de que él llegara, Juan le había predicado a todo el pueblo de Israel el bautismo en señal de arrepentimiento. Sin embargo, cuando estaba terminando su misión, Juan decía: ¿Quién piensan que soy? Yo no soy él. Pero sepan que detrás de mí viene uno a quien ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, los descendientes de la familia de Abraham y el resto de ustedes que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a este Salvador. Pero cuando lo juzgaron, cumplieron las palabras de los profetas que se leen en voz alta todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna base para matarlo, le exigieron a Pilato que lo ejecutara. Y cuando habían cumplido todo lo que se escribió sobre él, lo bajaron del madero y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y durante muchos días él se les apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Estos ahora son sus testigos ante el pueblo. Así que nosotros les estamos predicando las buenas noticias acerca de la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios la ha cumplido hasta el último detalle para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Es tal como está escrito en el 2 Salmo. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios declaró que lo resucitaría de entre los muertos y que nunca más volvería a la corrupción cuando dijo: Les daré las muestras de amor leal prometidas a David, que son fieles. También se dice en otro salmo: No permitirás que tu siervo leal sufra corrupción. Pues bien, David sirvió a Dios durante su generación,
se durmió en la muerte, fue enterrado con sus antepasados y sí sufrió corrupción, mientras que aquel a quien Dios resucitó no sufrió corrupción. Por lo tanto, hermanos, sepan que les estamos anunciando el perdón de los pecados mediante Él, y que por medio de Él, todo el que cree es declarado libre de culpa de todas las cosas de las que ustedes no podían ser declarados libres de culpa mediante la ley de Moisés. Por eso, tengan cuidado para que no les pase lo que se dice en los profetas. Véanlo ustedes, burlones, asómbrense y mueran, porque en sus días estoy haciendo algo que ustedes no creerán, aunque alguien se lo explique en detalle. Ahora bien, cuando estaban saliendo, la gente les suplicó que hablaran de estos asuntos el sábado siguiente. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablaron con ellos y los animaron a permanecer en la bondad inmerecida de Dios. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, pasamos a la pregunta del párrafo 9. ¿Qué ejemplo les dieron Pablo y Bernabé a quienes dirigen hoy las congregaciones? Vamos con la respuesta. Pablo y Bernabé dieron un ejemplo sobresaliente para los que dirigen hoy las congregaciones, especialmente en aspectos cruciales como la humildad, la cooperación y el enfoque en la misión divina. Algunos ejemplos son el cambio de liderazgo sin envidia. A partir de Hechos, capítulo 13, versículo 13, la expresión Pablo y sus compañeros indica que Pablo asumió un papel de liderazgo más prominente. Bernabé, lejos de mostrar envidia, continuó trabajando armoniosamente con Pablo. Trabajo en equipo para la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé siguieron colaborando estrechamente para cumplir la voluntad de Dios. Humildad y servicio, la actitud correcta de Bernabé, al aceptar el liderazgo de Pablo sin buscar protagonismo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo era el trayecto entre Perga y Antioquía de Pisidia? Vamos con la respuesta. El trayecto entre Perga y Antioquía de Pisidia era especialmente desafiante por varias razones. La ciudad de Antioquía de Pisidia se encontraba a unos 1.100 metros, 3.600 pies, sobre el nivel del mar, lo que significaba que Pablo y Bernabé tuvieron que atravesar un terreno montañoso. Además, la región montañosa por la que tuvieron que pasar era conocida por la presencia de asaltantes. Viajar por estas áreas representaba un riesgo constante de ser atacados y robados. Es probable que Pablo ya sufriera problemas de salud durante este trayecto. Posteriormente, en Gálatas, capítulo 4 versículos 13 y 14, Pablo menciona diversas aflicciones físicas que padeció. Aún así, Pablo y Bernabé continuaron su viaje. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 24 al 30 de junio de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 11. En este caso estudiaremos los párrafos del 11 al 19. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.